Bien. Muy buenos días, respetados compañeros de la red del curso de observación y entrevista. En el día de hoy nos encontramos para adelantar nuestra segunda capacitación relacionada con el simulador cámara de GC. Estas capacitaciones han sido concertadas previamente. Ya hace una semana, el 1 de septiembre, tuvimos nuestra primera capacitación, la cual estuvo enfocada hacia la parte epistemológica y la razón de ser de la implementación del simulador. En el día de hoy vamos a empezar nuestra segunda capacitación. Se ha propuesto que sea desde las 9 hasta las 10 de la mañana. Como les mencionaba, pues logramos solicitar el canal de Zoom en San José del Guaviare y tenemos espacio, pues si nos tardamos un poquito más, tenemos espacio hasta las 10:30 de la mañana. La siguiente capacitación se adelantará el 15 de septiembre, igualmente en el horario entre 9 y 10 de la mañana por este mismo canal, y finalizamos el 22 de septiembre también entre las 9 y las 10 de la mañana. Ya sin más preámbulo y dándole la palabra al profesor Nicolás, me indicará, profe, si requiere los privilegios para asignarle también pues la oportunidad de compartir pantalla. Entonces, buenos días, profesor, bienvenido. Hola, buenos días, profe, ¿cómo estamos? ¿Cómo vamos? A toda la red de tutores. Espero que estemos muy bien. Hoy continuamos con nuestra capacitación. Es importante pues que reconozcamos algunos aspectos generales, en específico pues aquellos que corresponden a la parte de los protocolos. Creo que podemos compartir, profe. ¿Está habilitado ahí de pronto? Está disponible, ya puede compartir, profe. ¿Me confirma? A ver. Me parece que sí. Bueno, me comentan si ya está en funcionamiento. Sí, señor, correcto. Entonces, compañeros, muy atentos, ya empezamos. Gracias. Bueno, profes, dentro de lo que habíamos experimentado pues hasta el momento, en la aproximación que habíamos hecho hacia la cámara, pues habíamos reconocido algunos elementos importantes. Sin embargo, algunos se preguntaban qué iba a pasar en caso de que sucediera algún impacto emocional, psicológico o hasta incluso comportamental dentro del escenario de juego de roles. Para lo cual nosotros implementamos un aspecto que se llaman los primeros auxilios psicológicos, que también los conocemos como dentro de nuestro ejercicio profesional. ¿Cómo se implementan los primeros auxilios psicológicos? Pues básicamente, digamos que es ese apoyo que se va a dar al estudiante independiente de su reacción frente a algún caso, porque pueden sentirse identificados, pueden sentirse autorreferenciados con respecto a lo que están escuchando, viviendo o en ese momento, pues, investigando o estudiando. Entonces, este permite reconocer situaciones que son críticas para ellos, pero que también nosotros como tutores y también como directora de curso podamos apoyar de manera oportuna. Para ello va a existir en la plataforma una especie de botoncito en donde los estudiantes podrán dar clic y entrarán a una cámara o un espacio solos, en donde nosotros como tutores o como directora entraremos a hacer el apoyo de primeros auxilios psicológicos. Hace poco yo miré por ahí en los correos de la UNAD que se hizo una capacitación de primeros auxilios psicológicos. No sé si los profes tuvieron la oportunidad de participar o han tenido la oportunidad de conocer sobre los primeros auxilios psicológicos y cómo se deben de hacer. Muy buenos días. Buenos Sí, días, señor, profe. hemos tenido la oportunidad de tener la capacitación. Por mi parte, pues, en una de esas oportunidades, porque han habido varias, de capacitación en PAP, primeros auxilios psicológicos, en una de esas oportunidades tuve la oportunidad de orientar la sesión y pues fue muy productivo. De hecho, pues digamos lo que uno entiende de los primeros auxilios psicológicos es que ocurren dentro de las 72 primeras horas después de la crisis, que puede ser orientado por cualquier persona,
que esté en la capacidad de propiciar la expresión emocional y que el objetivo pues es de alguna manera cuidar la vida de la persona y buscar soluciones inmediatas a las necesidades que se están presentando en ese momento. Bien, correcto. Qué bueno, me alegra pues que tengamos esa experiencia. No sé si de pronto algún otro profe tuvo la oportunidad de hacer ese enlace con primeros auxilios psicológicos o dentro de su ejercicio profesional tal vez lo hace muy constantemente, ¿no? Sí, profe, digamos que pues como parte del proceso formativo que tenemos los profesionales de psicología, pues claro que debemos tener esos elementos. Yo también los he trabajado, no muy frecuentemente, obviamente, cuando se da la posibilidad, entonces hacemos el trabajo de apoyo, ¿no? Particularmente cuando es tema de prácticas, ¿no? Cuando hemos de práctica profesional, allí se hace un trabajo, sobre todo cuando es en contexto comunitario, cuando estamos ahí haciendo trabajos grupales, ¿cierto? Individuales, entonces ahí es donde en esos espacios que tenemos con asesoría con los chicos, pues se hace como toda la indicación, la orientación. Perfecto. Bueno, profes, dentro de lo que ustedes me comentan es todo lo correcto y lo que se debe de hacer cuando se presentan estas situaciones inesperadas, ¿vale? Digamos que en este tipo de cosas, tal cual lo definimos, existen dificultades que se presentan de maneras esperadas y otras de forma inesperada. En este caso, por ejemplo, podríamos estar conversando sobre algo y alguno de nosotros puede recordar alguna situación personal y empieza a darle vueltas, como quien dice por ahí, darle vueltas hasta que se presente una sintomatología en particular, taquicardia, sudoración o algún tipo de reacción conductual, evita que usted desarrolle un proceso pues armónico con lo que está haciendo en el curso. Entonces, ahí es donde nosotros entramos dentro de la cámara de GESEL, ahí es donde nosotros ingresamos con el estudiante a atender esta necesidad. ¿Cuál es el fin de los primeros auxilios psicológicos? Primordialmente es preservar la vida y por otro lado reducir la sintomatología. Esto de los primeros auxilios psicológicos sería maravilloso que los estudiantes lo pudieran también conocer. ¿Por qué? Porque no se necesita ser psicólogo para implementar los PAP. Todo mundo debería de conocer los primeros auxilios psicológicos. Es decir, que durante el ejercicio de la cámara de GESEL, como ustedes recordarán, es una responsabilidad de todos, pues parte de esta responsabilidad también es saber hacer primeros auxilios psicológicos, incluso entre compañeros estudiantes. Pero ¿cómo así, profe? O sea, eso no es una labor netamente nuestra. Por supuesto, nosotros tenemos que orientar frente a esto, pero lo ideal sería que los estudiantes también conocieran cómo apoyar a sus compañeros. ¿Listo? Para eso va a haber un escenario en particular en el simulador en donde podremos ingresar y apoyar esa situación. Muy bien. Digamos que lo que buscamos también en ese caso no es únicamente como hacer un proceso catártico con el estudiante, sino también generar un proceso de vinculación a un proyecto que es tu psicólogo en línea. ¿En qué consiste este proyecto? Es redireccionar nuevamente al estudiante, decirle, oiga, usted está necesitando de pronto un proceso terapéutico o fue solo un momento de crisis. Eso ya lo definirá el tutor o el director. ¿Listo? Si necesita enrutar al estudiante. ¿Qué es importante conocer acerca del enrutamiento? Saber cómo llegamos a tu psicólogo en línea. ¿Listo? Me preguntaban la otra vez, profe, ¿y es posible que nos pase a nosotros lo de la crisis? Por supuesto que sí. Por esa razón no vamos a estar solos como tutores dentro y con nuestros estudiantes, sino que también contaremos con nuestra directora en ese caso. ¿Listo? Quizás pues sería un caso muy excepcional en donde tanto la directora como el tutor entren en una crisis psicológica, a lo cual por eso es importante también que los estudiantes estén preparados para eso. ¿Listo? Sería supremamente interesante y parte de los IPAs pues, que iba a desarrollar y que le comentaba la profe Julie, era precisamente trabajar un juego de roles con ellos y trabajar esto de los primeros auxilios psicológicos, porque en la observación es cosa primordial. Cuando nosotros trabajamos observación es primordial esto. Entonces, ir preparándonos de esa manera para la utilización de una cámara de GESEL y una posible eventualidad. ¿Listo, profes? ¿Hay alguna pregunta de cómo, bueno, ya cuando entremos a software, miraremos específicamente cómo ingresar a este apartado? ¿Listo? Por lo pronto, ¿podemos suplir esa necesidad? Por supuesto que sí, pero necesitamos tener claro cuál es el manejo que le vamos a dar. ¿Listo?
Bien, dentro de los primeros auxilios psicológicos, como ustedes sabrán, habrán claves para la recuperación emocional. Digamos que habrá un directorio de atención psicológica, que es lo que les comentaba un poquito, un manejo ético, por supuesto, pero que no necesariamente tiene que ser hecho por un psicólogo, y las rutas de atención psicológica que necesitamos conocerlas, ¿listo? Las rutas de atención psicológica, en este momento hay 2 proyectos que van avanzando, y el primero de ellos es Tu Psicólogo en Línea, ya lo conocemos, que es básicamente la atención psicológica que tienen todos los estudiantes, todos los administrativos y todos los directivos en ese campo psicológico. No busca ser una atención psicoterapéutica, pero sí de acompañamiento psicosocial. Y por otro lado, un ejercicio que estamos también liderando con Gerencia de Talento Humano, que más adelante me gustaría presentárselos con más tranquilidad, o ya se los presentaremos con Gerencia de Talento Humano, es acerca de esta atención que tenemos para directivos, tutores y toda la parte de administrativos, ¿vale? Entonces, como ustedes sabrán, pues en muchas universidades esta parte no se atiende muy bien. Digamos que se hace la concentración con estudiantes, pero con nosotros como tutores, como profesores y administrativos, a veces se nos descuida un poco. Pues esto lo hemos pensado con Gerencia de Talento Humano y estamos atendiendo a estas personas. Al finalizar el encuentro, creo que en estos días, perdón, les había dejado yo un link en el grupo, si no estoy mal, o creo que fue la anterior semana, para de pronto, si estamos interesados en este campo, poder solicitar la cita con Gerencia de Talento Humano. ¿Listo? Entonces, para que lo reconozcamos, este link es importantísimo, y sobre todo si vemos algún compañero, tutor, que esté pasando por esta situación, pues recomendarle, mira, yo conozco este link, este correo, puedes enviar tus datos y te agendaremos una cita posteriormente, ¿listo? Tranquilos que dentro de la confidencialidad que manejamos, pues es precisamente no atender a personas que estén dentro de nuestro SEAD o nuestro centro. Entonces eso facilita las cosas para que usted sienta la particularidad y la individualidad. Somos varios profesionales que estamos trabajando en ese proyecto, ¿vale? Muy bien, esas son las 2 rutas que debemos de conocer nosotros, ¿listo? Una tercera ruta que podríamos estar conociendo es cuando se presenta un caso psiquiátrico y demás, a lo cual tenemos que reconocer, dependiendo de nuestra región y dónde se encuentre nuestro estudiante. En lo posible vamos a intentar facilitar este acceso a las rutas de atención, pero pues como ustedes entenderán es bastante difícil reconocer todas las rutas de cada departamento, cada región y demás. Entonces es bueno que vayamos conociendo en dónde nos encontramos y al menos qué ruta acceder por ese medio. Sin embargo, si accedemos desde la parte de psicología, ellos se enrutan directamente a lo que haya necesidad. ¿Listo? Entonces, por ese lado estamos un poco más tranquilos. Sí, profesor. Bien, profe Nicolás, una pregunta. Frente al tema de los primeros auxilios psicológicos, entendiendo que sería como esa atención inmediata en el momento en que estemos en el encuentro, ¿cómo logramos detectar si estamos en línea? ¿Sí? Por ejemplo, se estaría visibilizando el entrevistador, el entrevistado y los demás participantes en el rol de observadores. La persona que quizás entraría en crisis podría ser a quien se esté entrevistando, es decir, al estudiante. Bueno, es muy buena la pregunta, profesor Lee. Por lo general, cuando vayamos a designar a nuestros estudiantes que vayan a hacer el juego de rol con nosotros, tenemos que también reconocer, y lo decía creo que la profe Marcela la anterior vez, es reconocer también un poquito de su historia, porque en muchas ocasiones pueden verse confrontados con esto, o puede que exista una sintomatología. Entonces, parte del ejercicio es que nosotros como tutores podamos entrevistar al estudiante, es decir, conversar con él, charlar con él, que nos cuente si ha tenido una experiencia similar al caso que va a representar, es decir, conocer un poquito de él para evitarnos este tipo de situaciones. ¿Qué puede suceder? Por supuesto que puede suceder. Sin embargo, creo que la preparación hace que las crisis sean más llevables. Por eso yo les comentaba un poquito que existen crisis inesperadas, que puede ser esto, que puede ser algo que no nos esperábamos, a una crisis esperada. Es decir, yo sí quiero hacer el juego de rol, profe, yo quiero hacer el juego de rol, ejemplo de desplazamiento forzoso, a pesar de que yo he vivido una experiencia así, pero siento que quiero hacerlo. Y el chico o chica entra en crisis en el momento,
pero es algo que era esperado y es mucho más fácil de manejo, algo que se presente súbitamente. Entonces, es importante que entrevistemos a nuestros estudiantes antes de hacer ese juego de rol, ¿vale? Que nos acerquemos a ellos, los conozcamos un poquito. No necesariamente tiene que ser algo largo, puede ser en el momento en que ellos se lancen como la oportunidad de, profe, yo quiero participar. Bueno, vale, venga, conversemos. ¿Usted ha tenido experiencias con esto, con esto, con esto? ¿Cómo le ha ido con eso? ¿Ha asistido a terapia o ha tenido algún asesoramiento? Y punto, deje de contar ahí. Entonces, es importante que conozcamos eso y cómo nos vamos a enterar si entra en crisis, porque se va, digamos, a encender como una alerta en el software que nos va a decir, oiga, hay alguien en el espacio de primeros auxilios. Entonces, cualquier tutor que esté en ese momento va a ingresar a la cámara en el momento en que se presente esto. ¿Listo? En ese espacio va a ingresar. Entonces, es importante que estemos pendientes. Digamos que en este ejercicio de cámara de Gesell no podemos dejar ahí el computador porque se pueden presentar cualquier tipo de cosas. ¿Listo? No sé si respondo, profe Zuli. Sí, comprendido. Igualmente, pues entendería que también se le brinda a los estudiantes en general la orientación frente a estas rutas de atención psicológica, ¿cierto? Correcto. Porque ellos posteriormente pueden acceder y a este servicio que la universidad pues está empezando a implementar. Igual nosotros, porque comprendo que el mensaje es tanto para los estudiantes como para nosotros los tutores. Así es, profe. Recordemos que al iniciar la cámara nos va a aparecer un consentimiento informado. Este consentimiento informado data de toda esta información que les estoy comentando, pero que sin embargo a veces uno pasa y dice, como en los programas, dice aceptar, aceptar, aceptar y no lee. Entonces, dentro de todo el consentimiento informado estoy todo esto que les estoy conversando. Es importante que a los estudiantes se les dé la indicación, por favor, al ingresar, lea muy claramente qué consentimiento está firmando. ¿Listo? ¿Por qué? Que está aceptando, perdón. ¿Por qué? Porque en esa situación, en ese espacio, el estudiante va a saber que tiene un acompañamiento también psicológico, de acompañamiento psicosocial, que le permite sentirse más tranquilo o de pronto menos vulnerable frente a la situación que está experimentando y que no va a estar solo frente a eso. ¿Listo? Muy bien. Bueno, ¿qué es importante de contar con el uso de la cámara? Y esto es bueno explicarles a los estudiantes, profes, y es que debe de ser un espacio privado y confidencial, es decir, cuando vayamos a utilizar la cámara tenemos que estar en un espacio privado, no el niño llorando aquí, y perdón, puedo sonar un poco grosero tal vez con esto, pero muchas veces de pronto el perrito ladrando, la mamá gritándole atrás, el papá gritando. Entonces, recordemos que es un espacio de práctica psicológica y como práctica psicológica implica un espacio de privacidad y confidencialidad, sobre todo porque muchas veces van a escuchar casos que tal vez la familia no esté dispuesta a escuchar. Ejemplo, puede ser una familia altamente católica ortodoxa y de pronto se presenta una situación de esquizofrenia en el caso y demás. Entonces, y empiezan con la retalía de esos del demonio, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de discursos hay que tratarlos de evitar y permitir que el estudiante pueda sacar sus conclusiones de manera personal y de manera particular, ¿vale? El uso de la cámara, por eso, es algo netamente personal, no que vengan mis amigos y vemos el caso clínico. Puede que se presente y puede que nosotros no nos vayamos a dar cuenta, profes, de que estén con otros compañeros en la misma casa y no necesariamente del curso, pero sí es importante en que hagamos esa aclaración, profe. Recordemos que los casos que se van a implementar fueron reales, tuvieron atención real y por tanto merecen respeto. Indiferente si le hemos cambiado, los hemos vuelto anónimos o les hemos cambiado la información. Entonces el proceso de interacción va a ser entre el estudiante, el tutor y los actores o personas que manifiesten el juego de rol. Es importante que garanticemos una conexión duradera y estable durante el proceso. ¿Qué es importante de esto, profes? Yo sé que de pronto muchos estudiantes no tienen los recursos para estar en la casa y tener una conexión duradera y demás. Entonces, ¿qué les podemos sugerir? A los estudiantes se les puede sugerir que vayan a los SEAD que tengan más cercanos y ahí les permiten, porque es política de la universidad permitir al estudiante poder trabajar estos escenarios si no tiene los recursos para ello. ¿Listo? Entonces, desde ya,
sería importante que pudiéramos hacer esa aclaración antes del uso de la cámara, como decirles, también, pues no sé si la profe Zuli nos pueda colaborar con eso, y es enviarle a los estudiantes como, queridos estudiantes, recuerden que ustedes si se les dificulta tener los ingresos en su casa, pueden ir a su SEAD a utilizar los recursos de la universidad que les ofrece. Algo por el estilo, como para que ellos tengan la posibilidad de implementar esa parte. Sí, profesor. Profe, y también en esta explicación que usted nos está brindando, aparte de esas orientaciones técnicas de garantizar una adecuada conexión a Internet, también le pido el apoyo a los compañeros, pero eso también es de la dirección del curso, se va a realizar, es hacer énfasis que se va a requerir el correo institucional, ¿sí? Desde ya, con tiempo, pues lo estamos informando para que ustedes, compañeros como red, nos colaboren en los foros de ir, digamos, indicando a sus estudiantes que por favor tengan los correos institucionales activos, que estén funcionando, porque es a esos correos donde va a llegar el usuario y la contraseña para acceder a la cámara. Así es, profe, y es muy buena la acotación, profe. Es necesario que que vayamos inculcando esta cultura de manejo de la cámara de Gesell desde ya, y sobre todo porque pues el manejo es bastante novedoso, no solo para nosotros como se dan cuenta, sino también para ellos va a ser una novedad grandísima, como oiga, profe, esto no se ve en otras universidades, o esto no se trabaja de esta manera. Entonces es importante que los vayamos concientizando de esa situación. Y con esto anudo el quinto punto precisamente de las consideraciones que tenemos que tener en cuenta, y es que el ingreso se va a realizar una única vez, ¿ok? No es que vaya a tener una conexión inestable y estoy ingrese, porque cuando yo voy a ingresar me tiene que aceptar mi tutor. Y si el tutor está haciendo el juego de roles, va a ser difícil que pueda estar pendiente, o va a ser difícil que el director vaya a estar pendiente de una y otra vez. En segundo lugar, cuando volvemos a ingresar, lo más probable es que nuestro chat, es decir, el del estudiante, se le vaya a borrar. Entonces, pierde la información a la cual no va a poder acceder, porque la repetición va a ser única y netamente del video. A no ser pues que ya se haya hecho este ajuste, pero creo que no. Entonces, es importante, profes, que les recomendemos lo de la conexión, indispensable que tengamos una conexión estable para que el manejo y el uso de la cámara sea adecuado, ¿listo? Y que podamos cumplir el rol al cual hemos sido convocados, ¿listo? Bueno, lo que nos convoca hoy, pues básicamente el grueso del asunto son los protocolos de participación. ¿Qué son los protocolos de participación? Son los roles que vamos a establecer cada uno de nosotros, no solo como tutores, sino también como estudiantes y roleros dentro del espacio, ¿listo? Entonces vamos a arrancar con el primero, que es el protocolo de acompañamiento docente-director. ¿Listo? ¿Cuál es el objetivo de este? Establecer lineamientos clave para generar un acompañamiento al estudiante. Tienen que ser pertinentes y es un proceso evolutivo de habilidades de entrevista, diagnóstico y evaluación en los campos de acción elegidos. En este caso, serían los campos de observación y entrevista únicamente. ¿Listo? Como ustedes se dan cuenta, pues la cámara va a ser utilizada para otros cursos, pero es importante que nos centralicemos en el ¿listo? ¿Qué términos y condiciones? Bueno, es necesario que los conozcan, pero creo que son más que obvios estos. Y es que el profesional encargado debe ejecutar el protocolo de la psicología y cumplir con los parámetros y normativos establecidos en la Ley 1090 del 2017, del 2006, perdón. ¿De qué nos habla esta ley? Precisamente de la confidencialidad, del código ético, etcétera, etcétera. Ya debemos de conocer un poquito también esta normatividad y hacérsela conocer a nuestros estudiantes. Me parece importante que en alguno de nuestros CIPAs, alguno de nuestros espacios, podamos conversarles acerca del código deontológico y de la importancia que este tiene dentro del panorama del ejercicio profesional. Bueno, ¿cuál es el procedimiento? Aquí pues tenemos que tener en cuenta cuál va a ser el procedimiento. Lo primero, va a asignar los roles que asumirán los estudiantes que participarán en el encuentro. Es decir, la profe Zuli es la que se va a encargar de designar los roles que el tutor le haya dicho con respecto al caso que vayan a hacer. Por ejemplo, yo llego como tutor y le digo, profe Zuli, asígneme a
Mario, a Pepito y a Sandra como los que van a hacer el juego de rol. Entonces la profe lo que hace es designar el rol del estudiante y ellos al momento de ingresar ya ingresan como parte de eso. ¿Listo? El resto de estudiantes entra como observador. ¿Listo? Entonces este tipo de anclajes los podrá hacer los movimientos la profe Zul. Me preguntaban la anterior vez, profe, ¿y vamos a poder cambiar esto sobre la marcha? Es decir, sobre el ejercicio. Sí, sí, vamos a poderlo cambiar. Sin embargo, es importante que por organización, al menos como con quién vamos a arrancar el juego de roles, se pueda decir antes. Es decir, como les comentaba anteriormente, que designemos a los estudiantes antes de empezar nuestro ejercicio. Sí, profe Karim. Profe Nicolás, entonces nosotros vamos a tener acceso a ese banco de casos antes para escogerlo y poder designar nosotros los estudiantes. Así es, profe. Así es. Nosotros vamos a tener la oportunidad de revisar los casos en el momento en pues, que la profe Zuli los pueda subir a la plataforma. Nosotros ya podemos revisar los casos. Es muy importante que en nuestra red de tutores podamos revisar los casos, es decir, cuáles ajustan de los que hemos elegido, cuáles ajustan y cuáles elegiríamos también, porque si bien podríamos elegir todos, pues esto aumentaría la capacidad de plagio en los estudiantes. Y no es por ser sospechoso con ellos, pero sí hay que curarnos un poquito en salud de la privacidad de lo que se vaya a utilizar como caso clínico. Entonces, creo que en nuestra próxima red de tutores podríamos elegir qué casos vamos a designar. Por ejemplo, la profe Karina y el profe Hernán van a elegir el caso 1, imaginemos. La profe Sandra, la profe Zuli, el 2, si me hago entender, entonces para evitar esta idea de plagio, que por cierto ya se ve, no solo se ve, ya se está empezando a ver en la primera entrega que no había mucho que plagiar, pero se alcanza a precisar. Ahora imagínese un caso que es completamente igual, es muy fácil generar ese tipo de mal trabajo, le llamo yo, ¿no? Sí, profesor. Sí, efectivamente, profe Nicolás, y gracias por esa aclaración. Entiendo que tenemos 5 casos, entonces la idea es que en nuestro siguiente encuentro, en el momento 2, que está proyectado para el 16 de septiembre, me recuerden y en ese espacio poder asignar los casos, ¿de acuerdo? Con eso ya cada tutor sabrá y se le hará entrega de los mismos con el propósito de minimizar el plagio. Inicialmente se había pensado de esta manera que cada tutor lo sugiriera, igual contamos con los casos, entonces pues la idea es poder hacer este ejercicio de distribuciones en el momento 2. Gracias. Sí, profesor Uli. ¿Qué había pensado, profes, frente a esto? Pues este primer periodo que va a ser implementada la Cámara de Ejes, podemos utilizar los casos, pero lo ideal es que pudiéramos, por ejemplo, como red de curso, actualizar los casos al finalizar el curso. Es decir, tenemos 5, para el próximo podríamos tener unos 10, que hayamos hecho entre todos, unos 10 casos, de pronto de nuestras experiencias personales, de nuestros manejos y demás, y como son 3 protocolos, pues hay trabajo para todos, es decir, no únicamente nos vamos a quedar con el caso, sino son 3 protocolos. Ya los conoceremos, creo que la profe Zuli ya los conoce un poquito de antemano, pero ya los conoceremos más a fondo en otro espacio, ¿listo? Porque es importante que los conozcan y que podamos retroalimentar ese ejercicio. ¿Listo? Bien, esa es la primera tarea, digamos, que tiene el docente director. Digamos que este manejo será por los diferentes estudiantes, los cuales están rotando constantemente durante el proceso evaluativo e interventivo. ¿Qué se propone, profes? Que existan 3 cambios de estudiantes durante el juego de rol. Es decir, arrancamos el profe Hernán, la profe Zuli y el profe Nicolás, arrancamos el primer juego de rol, el primer momento de juego de rol. Después pasan la profe Sandra, el profe Diego y la profe Karina al escenario, es decir, al juego de rol. ¿Qué se busca? Porque yo sé que muchos estudiantes van a estar motivados con querer participar en el juego de rol. Entonces, no podemos privarles de la oportunidad tampoco, pero tampoco podemos atender a todas las solicitudes. Esto será un pilotaje, esto sí lo coloco en términos de pilotaje, porque no sabemos cuántos querrán y no querrán participar. A veces los estudiantes pueden estar motivados con querer participar y vamos a tener exceso. ¿Cómo podría pasar lo contrario? Que casi ninguno o a duras penas logremos tener las personas justas para desarrollar el ejercicio. Entonces vamos a ir probando, esto sí va a ser un poquito de ensayo y error,
a ver cómo nos va este periodo haciendo unos cambios. ¿Cuál es la propuesta? Hacer al menos 3 cambios de juego de rol. Es decir, ya les voy a explicar cómo podemos distribuir este cambio. ¿Listo? Muy bien. Segundo, se realizará un empalme contextual del caso clínico previamente pactado al encuentro del ejercicio. ¿Qué debemos de hacer? Es decir, perdón, ¿qué debe de hacer el director? Explicar el caso sin entrar en la profundidad. Es decir, hoy vamos a trabajar un caso, por ejemplo, de sexualidad, de dificultades en la sexualidad. Esto implica que ustedes hayan leído el documento tal, y eso implica que ustedes hayan reconocido el caso clínico que se les envió. ¿Listo? Importante. Yo creo que se los dije anteriormente, importante que el estudiante lea el caso clínico antes de, ¿vale? Porque al momento no vamos a poder leer el mamotreto y va a ser muy difícil entender qué está pasando en el juego de rol, sobre todo porque existe una contextualización antes del juego de rol. Ejemplo, lo que va a pasar en el juego de rol ya es la intervención, ya es la observación, ya es la entrevista, pero antes de eso se reconoce que existe un contexto. Ejemplo, si llega una entrevista de un caso de un mal comportamiento en el aula de clases, qué sé yo, existe un contexto que puede ser que golpee un compañerito, o que tiene bajas notas, o que en la casa hay violencia, y todo eso ya lo debe de conocer el estudiante para que en el juego de rol comprenda cuál es la idea de la entrevista o de la observación. Si me hago entender, no sé si fue un poco confuso de pronto eso. Profe Zuli. Profe Nicolás, bueno, en el paso 3 se espera, aunque con anticipación vamos a compartir los casos a la red de tutores, y ya entrando en el paso 3, con ese caso, ya reconociéndolo, sabemos que está propuesto, dentro de la guía se indica que se va a construir unas preguntas, el cuestionario. Lo podemos hacer con base en ese caso, ¿verdad? Como para dejar esa claridad, porque el cuestionario es una tarea que está ahí asignada para que ellos aprendan a formular preguntas, ¿sí? Entonces, de ahí, de ese caso, sale el cuestionario con el cual esperamos trabajar en el encuentro de la entrevista propiamente, ¿sí? Entonces es como el manejo que se ha propuesto. Ya en el paso 4, que es la implementación de la práctica simulada, vamos a contar con el caso desde el paso 3, con el cuestionario, ¿sí? Que se ha desarrollado también en ese mismo momento, y en el paso 4 se está proponiendo no solamente la práctica simulada, sino que también ellos puedan elaborar su diario de campo para aquellos estudiantes que no van a participar directamente en el rol, en el juego de roles, pero que sí van a estar en el rol de observadores, ¿sí? Entonces mi pregunta es si podemos trabajar ese caso para la elaboración de las preguntas. Ya, profesor Uli. Permítame una cosita. En el paso 3, ¿hay estipulado ya un caso o se refiere al caso que vamos a trabajar acá? Sí, correcto. Ah, ya, vale, vale. Sí, por Entonces supuesto. sería ese caso, sí. Si no, no tenemos caso porque se había pensado que cada tutor lo organizara. Como contamos en este momento con 5 casos, pues con esos casos sería que haríamos el cuestionario, ¿sí? Las Correcto, preguntas. correcto, sí. Sí, profe. ¿Para cuándo tenemos programada la profe? ¿Me recuerda la fecha? ¿Programada cuándo, profe? Eh, ¿Aló? Sí, es que no alcancé a copiar. Ah, ya. ¿Programada qué, profe? Está programada el uso de la cámara de Gesell antes del momento 3, es decir, en este espacio, o en el momento 3 o en el momento 4. ¿Para En cuándo? el ¿Qué momento fecha? 4, sí, está proyectada para el momento 4 a partir del 31 de octubre, si estoy bien, en Ok. fecha. Entonces nos Sí, señor. tocaría entregar el caso antes de, es decir, en el Sí, señor. momento 3. Ok, bien. Sí. Bien, Ahorita van a estamos tener en el, mucho en el- tiempo. en el paso 2, estamos en el paso 2, que es la observación, que estamos haciendo todo el ejercicio de revisión. Aquí la idea en el paso 2 es como hacer una aproximación a un contexto, Ujú, ¿verdad? Como para ir ujú, reconociendo y como para saber manejar esos instrumentos que aparecen ahí en el Excel, ujú. para que ellos entrenen en el momento en que sea la observación, ¿sí? Pero para la observación simplemente estamos dejando el diario de campo, que es algo muy sencillo,
en el trabajo del simulador. Ya en el momento 3 específicamente, nosotros ya con antelación debemos conocer el caso, porque es ahí en este espacio donde lo vamos a trabajar fuertemente para la construcción del cuestionario. ¿Sí? Correcto. Sí. Listo, profe Zuli, muchísimas gracias. Sí, en ese orden de ideas, sí, claro, por supuesto, vamos a utilizar el caso para el momento 3 y para el momento 4. No va a generar interrupciones y de hecho nos va a proporcionar, nos va a facilitar el hecho de ir conociendo. Además, el estudiante conocerá muy previamente cuál es el caso que se va a abordar de manera en juego de rol. ¿Listo? Bien, profe Jennifer. Buenos días, compañeros. Buenos Profe días, profe. Nicolás. Le tengo dos preguntas. Ahora que la profe Zuli habla de que el cuestionario se va a hacer en relación con el caso que vamos a usar. Es decir, que como en el periodo pasado usábamos enfoques y áreas para hacer las preguntas, ¿cierto? O sea que en este periodo el área sería clínica, porque creo, o no sé si estoy equivocada, los casos que vamos a tratar en la cámara serían clínicos. ¿O estoy errada? Depende, o sea, sí podemos trabajar desde un norte clínico, eh, sin embargo, existen diferentes tipos de abordaje. Lo que pasa es que creo que la observación y la entrevista también tienen que tener esa transversalidad con la clínica, indiferente de nuestro norte, si es social, educativo o si es organizacional. ¿A qué me refiero? Es necesario que también implementemos no solo los instrumentos, sino que también sepamos con qué idea clara vamos con los estudiantes. De pronto el enfoque, podremos utilizar cualquier tipo de enfoque, pues lo que yo sí sugiero es como que tenga un aval científico que se compagine con la idea estratégica de la observación y la entrevista, que no se salga de esa línea, porque pues muchos, como ustedes sabrán, profe, muchos enfoques pierden el norte de una entrevista objetiva y transgrede esa línea hacia la subjetividad, hacia la interpretación netamente o hacia no la verificación de hechos. Entonces, es importante que conozcamos esa idea de la observación y la entrevista, sobre todo porque nosotros nos estamos manejando por una idea de Fernández y Ballesteros, si no estoy mal. Entonces, la idea sí es no convertirnos en unos analistas conductuales, En la firma ni banquera. mucho menos, exactamente, ni mucho menos, sino iniciar un proceso de evaluación y entrevista congruente, perdóname, Yo ayer venía. congruente con el escenario que estamos planteando. Entonces, respecto a la pregunta, sí creo que es importante determinar una línea o una transversalidad clínica, pero si nosotros manejamos esa idea como social, educativa, también le podemos dar nuestro tinte característico sin descuidar esa idea. Ah, ok. Sí, lo pregunto porque pues los estudiantes van a tener como esa inquietud, ¿no? Entonces, bueno, ya me quedó claro. Sí, sería más como un área más enfocado a lo clínico, pero digamos que podemos orientarlo bajo distintos enfoques, Claro obviamente que sí, científicos, ¿no? claro que sí, profe. La última pregunta que tengo es, no me queda muy claro, ¿cada tutor tendrá un encuentro práctico con sus grupos, un solo encuentro por cada tutor? Sí, la intención es que lo que yo entiendo dentro del curso es que la implementación de la cámara de Gesell solo se va a utilizar, digamos, en una sola ocasión. Entiendo yo hasta el momento porque creo que es un periodo también digamos, de conocimiento de cómo funciona todo esto. Y en segundo lugar, pues creo que no sé si se necesite para otro momento en específico, más que el tercero o el cuarto. No sé, ahí la profe Zuli nos podrá orientar un poquito mejor. Bien, esa pregunta es muy importante. ¿En qué sentido? Mire, yo les comento, porque todo esto es una organización que se está proponiendo y nosotros somos 13 personas que integramos la red, ¿verdad? Cada tutor tiene un número asignado de grupos y de estudiantes y estamos hablando en promedio de desde 130 estudiantes
inclusive hasta 300 estudiantes asignados. Dependiendo de esa asignación y teniendo la claridad que la cámara por sesión va a contar con una capacidad, y me corregirá el profesor Nicolás, de 50 participantes. En ese orden de ideas, pensaría yo que sería unas 2 sesiones por tutor con distintos grupos de estudiantes, ¿sí? Porque digamos en una sola sesión entrarían 50. Y si por ejemplo yo tengo 200 estudiantes, pues realmente no alcanzaría a que pues esa capacidad pues puedan tener la atención del total. Se entiende que todos no van a entrar, ¿verdad? Quedarán algunos que revisarán en diferido la grabación, pero sí debemos garantizar en lo posible que ingrese un número significativo de estudiantes de acuerdo a los grupos que cada uno tenemos asignados. Revisando el tiempo, digamos que tiene la actividad que es aproximadamente 2 semanas. Por cada tutor estaríamos hablando de 2 sesiones, pues es como el aproximado. Me corrige el profe Nicolás si de pronto es así o si se puede ampliar, aunque pensaría que serían 2 sesiones por cada tutor. Sí, profe, pues se había contemplado esa idea para el tercero y cuarto momento, como decía la profe Zuli. Tendríamos que organizarnos en ese sentido porque tiene que haber desarrollo en el proceso de cámara. No puede ser el mismo, digamos, la misma juego de rol, sino que puede ser una continuación, una sesión anexa. Quizás lo que se me ocurre, profe Zuli, en este momento es una enfatizar en la observación y la otra enfatizar en la entrevista. Entonces, creo que eso ya lo podemos ir definiendo dependiendo del caso que nos hayamos asignado y dependiendo del escenario y el espacio que tengamos con los estudiantes. Creo que algo que nos puede estar pasando es que para próximos periodos ya tendremos más claras las fechas para la utilización exacta de esto y esto facilitará que los estudiantes puedan acceder o puedan prepararse para esos encuentros. Sin embargo, bueno, es algo que tiene que irse dando sobre la marcha también, ¿no? Entonces no nos anticipemos, creo que está muy bien ese escenario, pero creo que en el momento de la organización ya tendremos más claro si vamos a designar esos 2 escenarios o un escenario, pero lo importante es que, digamos, podamos utilizar la cámara como es debido, ¿listo? Sí, profe Marcela. Bueno, la profe Marcela creo que les va a explicar algo. No, gracias, profe Nico. Yo quería hacer una claridad sobre la pregunta anterior que estaba haciendo la profe, y es entender también como el sentido propio de la formación en psicología. Y es que la competencia de entrevista y observación es transversal a todos los campos disciplinares. Entonces, más allá del enfoque bajo el cual se posicionen las preguntas y se propongan epistemológicamente las preguntas, es entender que estas competencias de observación y entrevista pues hacen parte como de esa dimensionalidad propia del quehacer del psicólogo. Entonces es un poco jugar, si por ejemplo el caso no responde tanto a una dimensión clínica, es una dimensión organizacional, permitirse entonces cuáles son esos focos de atención que se deben tener en cuenta, cuáles son esas características, como esos objetivos propios del proceso de observación y del proceso de entrevista, que creo que es importante también señalarlo para que no se nos pierda esa ruta que se tiene de poder indagar y también poder preguntarse en diferentes campos de aplicación, ya sea educativo, organizacional, clínico, jurídico, etcétera. Entonces, ese era como un poco el aporte que tenía a la pregunta que hacía la profe, porque creo que sí, y de acuerdo con Nicolás, ser muy coherentes en términos del enfoque y en términos epistemológicos, sin perder entonces esos focos de análisis que estos dos recursos de atención pues nos tienen. Si bien los casos están pensados en clínica, pues viene a ser parte también de la experticia que el estudiante debe desarrollar, de cuáles van a ser esos elementos de análisis a considerar, dependiendo entonces
algo que cada grupo decida, porque pues igual la guía también nos está indicando un poco a evaluar y a pensarse en esos otros campos de aplicación. Así es, gracias, profe. Sí, sin duda tenemos que tener en cuenta esa acotación, sobre todo en el ejercicio de la práctica profesional y también inculcar este tipo de cultura ética en los estudiantes. No es observar por observar, dicen por ahí, sino observar con conciencia y conciencia. Entonces es importante que sepamos para qué utilizamos este tipo de estrategias. ¿Listo? Bueno, profes, por efectos de tiempo voy a ir avanzando rápido porque nos quedamos en el protocolo de director y ya se nos va acabando el tiempo. Bueno, dividiremos en 3 momentos el escenario que se dirigirá. El primero de ellos contará con 45 minutos y es durante el proceso del encuentro. El docente debe realizar una orientación al estudiante con el fin de que éste no pierda el objetivo de la entrevista. Ojo, el juego de rol no tiene que ser improvisado netamente. El juego de rol tiene que ir con un direccionamiento, es decir, voy a preguntar esto, voy a irme por este lado. Sin embargo, puede presentarse que yo quiera preguntar algo diferente o que los estudiantes observadores les gustaría escuchar algo a manera de la llamada que uno hacía de un lado al otro. Sí se puede. ¿Listo? Sí se puede. Por eso, las personas que vayan a hacer el juego de rol tendrán que estar muy bien empapados del tema. Tendrán que reconocer muy bien qué sintomatología, por ejemplo, presenta Pepito Pérez cuando le hacen cierta pregunta. Es decir, le preguntan de la familia y entra en un momento convulsivo, en un momento de exaltación, qué sé yo. Eso lo tendrá que conocer el que va a hacer el juego de rol. Por eso es importante a quién designamos para esta tarea. ¿Listo? El docente debe prestar atención y énfasis a los procesos autorreferenciales y secuenciales del caso clínico, sin interrumpir los objetivos. Profes, algo que va a pasar ineludiblemente, como en cualquier ejercicio de cámara de Gesell, es que nuestros estudiantes se vean impactados por ciertas reacciones o por ciertas conductas o emociones o pensamientos. Es importante que nosotros como docentes estemos atentos a estos cambios, pero que no interrumpamos el objetivo del proceso. Podemos estar cayendo en una lógica que pasa en cámara de Gesell, que nosotros interrumpimos el ejercicio porque nos da miedo de que el estudiante se sienta mal o no le está afectando. Con mucho respeto se los voy a decir, es preferible que le afecte porque eso le enseña. Es decir, yo como profesor le podré retroalimentar con mayor viabilidad cuando hago explícito el síntoma que está presentando también la persona que está representando. Es decir, si yo me permito también que las cosas vayan dándose en el juego de rol, también puedo hacer una retroalimentación más acorde, porque si detengo el proceso, quizás el aprendizaje del estudiante lo vea un poco truncado. ¿Listo? Es importante que seamos más bien meticulosos y buenos observadores en esto. Profe Marcela. Yo ahí aporto por ejemplo, el juego la presencia de muletillas, el nerviosismo, la ansiedad, que son los momentos propios que la cámara nos permite a nosotros poder identificar y ver. No necesariamente tiene que ser un cuadro de pánico, un cuadro de ansiedad, pero sí, como lo dice el profe, interrumpir ahí y hacer ese encuadre al principio de la sesión. Y es, mire, vamos a estar interrumpiendo, se va a tener que en algún momento señalar esa pregunta, la habíamos escrito de esta manera, ¿por qué se cambia a esta otra? Que creo que es al final lo generativo precisamente de la cámara, es poder hacer ese acompañamiento en los estudiantes y que responde también a esto que les señalábamos la sesión anterior, es que la cámara surge en un proceso de autoevaluación, de saber cómo estamos formando a nuestros estudiantes en esa competencia como tal. Entonces creo que es bastante válido la posibilidad de interrumpir desde un rol muy de la orientación y el acompañamiento a esa competencia que se está desarrollando en ese escenario. Correcto. Sí, profes, la idea es interrumpir sin interrumpir los objetivos, ¿listo? Porque eso es lo que nos puede estar pasando y es que interrumpimos el proceso y ya nos olvidamos para dónde íbamos o cuál era el objetivo de la entrevista o la observación que estábamos realizando. Es importante que no perdamos el norte, por más
sintomatologías, entre comillas, que estén presentando las personas. Es decir, no, profe, yo ya no quiero preguntar acerca de esto, yo ya no quiero indagar sobre esto, bueno, vale, entonces hagámoslo con otra persona, pero la idea es ser dinámico, es poder que avance el proceso del caso, y por supuesto, si la cuestión se complejiza, tratar de interrumpir para enseñar, ¿vale? No para regañar, no para generar un método correctivo, sino como para enseñar. ¿Listo? Esa sería lo fundamental. El docente redirecciona el proceso de ser necesario e implementa alguna técnica de conveniencia a la situación. Vale, listo. La profe Marcela tiene que retirarse. Muy bien. El dilema o el problema planteado, con el fin de aclarar o precisar elementos significativos para la formación o cumplimiento de objetivos del encuentro. ¿Listo? Durante el proceso de entrevista, evaluación o atención en crisis, el docente debe recoger comprensiones, reflexiones y análisis relacionados por los participantes de acuerdo con el objetivo de aprendizaje propuesto. ¿Listo? Es importante que podamos llevar una especie de notitas donde vimos a un estudiante que reaccionó o cierta pregunta que nos parezca particular, poderla hacer explícita con el grupo, etc. Ya ese es el proceso de retroalimentación. Segundo momento, proceso de feedback. Va a durar un aproximado de 40 minutos. El docente debe de brindar proceso de retroalimentación a sus estudiantes que ejecutaron el rol como entrevistador, de tal manera que las comprensiones, reflexiones y análisis se hagan presentes para ser discutidas con todo el grupo. ¿Cómo vamos a direccionar esto, profes? Esto lo he organizado de esta manera como para magnificar la claridad de qué es lo que nos interesa. Y vamos a utilizar unas preguntas orientadoras. No tiene que hacerlas netamente como yo se las planteo, pero sí las puede hacer de una manera que no pierda este objetivo. La primera, ¿cómo te movilizó el proceso interventivo evaluativo? ¿Qué sensación te produjo? ¿Para qué utilizamos esta pregunta? Para evaluar la emoción del estudiante durante el encuentro. ¿Listo? Evaluamos emoción del estudiante. Esto es para las personas que se lanzaron al juego de rol. Segunda pregunta, ¿qué pensamientos surgieron durante el proceso que estaba realizando? Esta área evalúa la parte cognitiva del estudiante, es decir, qué pensaba, qué idea se le vino a la cabeza, qué quería preguntar, etcétera, etcétera. Y tercero, ¿cómo cree que fue su lenguaje verbal y no verbal durante el encuentro? Evalúe el área comportamental y respuesta fisiológica del estudiante. Ahora bien, no nos basta con la idea de lo que solamente está por dentro, sino también de lo que externalizamos. Entonces es importante que el estudiante, por ejemplo, le podamos decir, oye, mira, tú te has dado cuenta que cuando conversas siempre utilizas la muletilla de y para, o bueno, o alguna muletilla que utilice el estudiante, o alguna parte del lenguaje verbal cuando conversa, que siempre que hablan de violencia, qué sé yo, me estoy inventando en este momento, que siempre que hablan de violencia, él frunce el ceño o hace algún tipo de actividad durante ese tipo de cosas, hay que recopilar esa información. Respuesta fisiológica, cuando se hiperventila, cuando habla de estas cosas, ¿vale? La diferencia entre esas dos es fundamental y que podamos hacer la retroalimentación al estudiante es también preciso. El docente realizará preguntas circulares y estratégicas a los estudiantes que están participando del encuentro, con el fin de reconocer comprensiones narrativas aún no vistas por los entrevistados, entrevistadores y docentes. ¿Qué es importante aquí? Digamos que el director tiene que estar como un halcón. Tal vez no participa mucho, pero va a ser un halcón, el cual va a estar mirando docentes, entrevistados. Oiga, profe, ¿usted se ha dado cuenta que cada vez que se conversa sobre eso también pasa esto? O venga, estudiante, usted cuando preguntaba esto, ¿le pasa esto? ¿Sí? Entonces, es importante esa visión de halcón, esa meta observación a la observación que estamos realizando. ¿Listo? La idea es que no nos perdamos de ningún detalle y es chévere también porque, pues a título personal, uno como docente aprende muchísimo en una cámara de Gesell y eso es lo importante, que también a uno lo miren en ese ejercicio. El docente realiza preguntas circulares y estratégicas a los estudiantes que estén participando del encuentro. Bueno, ahí en el proceso de retroalimentación, ¿qué recomiendo, profes? Que podamos revisar el documento de la entrevista como intervención de Carton. No sé si está de pronto en las referencias bibliográficas, pero es muy chévere que la pudieran revisar porque esto nos enseña muchísimo acerca
de los tipos de entrevista circular y estratégica y de la necesidad de utilizarlas en un método interventivo observacional. Profe Zuli. Profe, si es tan amable, si usted cuenta con la referencia, nos la pudiera compartir y con Claro que eso sí. nosotros la buscamos para profundizar en el aspecto de la formulación de preguntas, porque estuve revisando en el repositorio y realmente, pues, dentro del repositorio no logré encontrar un documento así como tan específico para la formulación de preguntas. Gracias. Sí, profe, con muchísimo gusto. Voy a pasar la referencia, voy a tratar de buscarla en la biblioteca de la universidad a ver si de pronto está ahí. De lo contrario, yo lo tengo en un PDF y se los pasaría a ustedes. ¿Listo? No hay problema. Bien, una cosa importante, profes, es que no perdamos el norte indiferente de nuestro enfoque y si se hacen o no se hace nuestro enfoque, no perder el norte de ser recursivo con el estudiante. La idea es sí preguntarle, generarle un poco de ruido, generarle un poco de incomodidad al estudiante, de reevaluarse, pero también de reconocer sus habilidades. Ningún estudiante no tiene habilidades. Todos tendrán alguna habilidad, ya sea desde el campo gestual, desde el campo verbal, desde la forma en cómo hace sus preguntas. Entonces es importante que pueda reconocer las habilidades y los recursos. La invitación también es que el director pueda reconocer las habilidades y recursos de sus tutores. Es decir, el profe Hernán es muy bueno en el discurso, como pueden observar en esta parte hizo tal cosa, etcétera, etcétera. Cuando habrá otros profesores, por ejemplo, la profe Jennifer es muy buena gestualmente porque comunica mucho desde su empatía, o incluso es muy de las personas que coloca límites. Eso va a ser espectacular porque el estudiante dice, oiga, yo soy igual que el profe, también puedo desarrollar mis habilidades particulares. ¿Ok? Es importante que esta situación se tenga en claro y que no se pierda el norte de la recursividad, optando porque las técnicas de entrevista y de evaluación nos permiten un aprendizaje o su objetivo principal es el aprendizaje. Tercer momento es un proceso interdisciplinar que se puede o no se puede presentar. Por lo general en los casos se va a presentar y ofrece un espacio de 35 minutos. Es un proceso interdisciplinar. Dentro de la observación también se presentan otras voces. Ejemplo, en un peritaje de una familia. Si bien está el proceso de observación con la familia, también existe un abogado que está dentro de eso, que también entrará en el juego de rol. Profe, ¿y eso para qué nos sirve? Eso nos sirve para aumentar la perspectiva y conocimiento acerca del caso. Entonces, el docente debe recoger las reflexiones de los invitados para generar nuevos procesos de comprensión. ¿Qué se me ocurría vagamente, y se los comparto a título personal, era invitar también a una persona que no sea del curso y sea de otra profesión. Entonces sería muy interesante ver cómo él mira o ella mira desde su perspectiva el caso y bueno, pues generar un ejercicio mucho más real con respecto a la cámara de GES. Lo dejo en el tintero, pero ¿Aló? bueno. Sí, profe Karina. Muy bien, licenciado. Yo le devuelvo ahorita porque estoy en una capacitación de un componente práctico. La tiene abierto el micrófono. Bueno, en todo caso, la idea es que la evaluación del proceso de acompañamiento sea a través de la rúbrica establecida, es decir, este último momento nos va a permitir ya dar salto a la rúbrica, es decir, a la actividad que deben desarrollar. Entiendo que el momento 3 es precisamente este reconocimiento del caso clínico y el cuarto pues es ya el profundizaje, la profundización, perdón, con la entrevista y con la observación. Muy bien. Ese digamos que es el rol del director. Me preguntará la profe, pero yo tengo que hacer mucho. No, tranquila, profe, que vamos a estar acompañados precisamente en todo. Vamos a estar, digamos, interconectados en todo. Por ejemplo, en esto de las reflexiones, no únicamente la única voz que se escuchará es de la profe Zuli, sino también de tutores, también se escuchará de estudiantes. Porque lo interesante es que el estudiante también participara, dijera, oiga, yo vi al compañero bien en esto. Tal vez no tenga la verbalización, pero es importante que puedan aportar los estudiantes al reconocer las habilidades de otros y también, como no, las dificultades o lo que le está entorpeciendo el proceso, como por ejemplo, no hacer una pregunta específica o hacia dónde va su pregunta. Sería muy interesante que pasara eso.
Por efectos de tiempo, no sé, profe, si lo dejamos hasta ahí y vamos con rol o el protocolo de rol docente y de estudiante para la próxima. Usted me dirá. Bien, profe, dentro del espacio del canal tenemos hasta las 10:30, contamos con 20 minutos, pues me permito preguntar a la red si nos acompañan o si consideran retomar este tema para dentro de 8 días. ¿Podemos continuar o si quieren? Bueno, la profe Jennifer dice que sí, tendríamos 20 minutos para culminar. Continuemos, profe. Listo, vale, entonces vamos hasta las 10:30, que es el espacio que tenemos de canal. Gracias. Sí, señor. Listo, no hay problema. Listo, profes, entonces pasamos al protocolo del rol docente, que este es el que nos atañe más a nosotros como tutores. ¿Listo? ¿Cuál es nuestra función primordial, nuestro objetivo dentro de esto? Y es establecer los lineamientos clave para el docente o unadista, es decir, este protocolo como tal. El tutor debe de conocer previamente el caso a trabajar durante el encuentro. Indispensable. El tutor que no lo haya leído, pues va a estar muy perdido y no va a poder desarrollar absolutamente nada. De tal manera que tenga conocimiento básico para desarrollar el ejercicio. Entre las funciones que va a desarrollar el tutor son las siguientes. El procedimiento, responder inquietudes durante, después del proceso de juego de roles a los estudiantes. Ojo, si bien la dirección se va a llevar a través de una previa organización, el tutor tiene que tener el tiempo como para ir respondiendo a las preguntas que va mirando de sus estudiantes. ¿Listo? Por ejemplo, preguntan, profe, ¿por qué están preguntando eso? O, profe, ¿por qué está orientado en eso? Entonces, habrán preguntas y ya depende de la dinámica que maneje el tutor. Habrán preguntas que pueden esperarse hasta el final, como habrán preguntas que se pueden responder en el momento. ¿Qué les sugiero yo, profes? Que cuando vayamos a hacer este acercamiento de preguntas, les expliquemos, queridos estudiantes, pueden hacer preguntas con lo que está pasando en el momento, o si tienen que esperar hasta el final como una reflexión final, pues lo podemos hacer al final. Yo lo que siempre he sugerido es como esperemos hasta cierto punto, hasta un primer momento o hasta el cambio de roles para hacer preguntas. Pero si se presentan preguntas de pronto en el escenario, en el chat, es importante que las acojamos en ese momentico. Como dijo la profe Marcela, se va a estar interrumpiendo el proceso de observación o de entrevista, pero esa es la magia de la cámara de GESEL y es que podamos generar ese acercamiento a las dudas que tengamos. ¿Listo? Entonces es durante y después del proceso, las preguntas que se puedan resolver. ¿Listo? Donde estas se pueden crear reflexiones, preguntas anudadas al espacio académico que corresponde. Siempre, profes, anudado al curso que estamos trabajando. Profe, ¿y qué técnica, y qué mejor intervención es para los casos de dislexia? Pues no viene al caso, ¿no? No viene a nuestro proceso. Podemos orientar al estudiante, pero no entrar como en tanta minucia. Acompañar y orientar y resolver inquietudes durante y después, bueno, de la cámara, en la propuesta de cambio, lo que les comentaba. ¿Listo? Ese rol es importante que lo acompañemos con la profe Zuli, ¿listo? Porque este rol va a estar muy de la mano con el juego de roles que estén realizando. El profesor, es decir, el tutor, va a ser parte del proceso del juego de rol, ¿listo? La única persona que a lo mejor se sale completamente de esto son los estudiantes y los directores, ¿listo? Estudiantes me refiero a los observadores y el director como el halcón que les comentaba, que observa todo. Pero entonces, tutor y juego de roles y las personas que pasen juego de roles van a estar inmersos en el caso. ¿Listo? Esto no significa que los demás no puedan participar o no puedan estar haciendo parte, pero sí es necesario que sepamos esa distinción. Bien, aquí quería plantear una pregunta con la profe Zuli, y es que dentro del escenario de la utilización de la cámara de GESEL, ¿vamos a estar más de un tutor? Es decir, ¿lo vamos a hacer en grupos? ¿O la pretensión es hacerlo individualmente con cada uno de nuestros grupos? De estudiantes, me refiero. Bien, profe, la propuesta que se tiene hasta el momento, como les comento, es flexible. Se está pensando organizar sesión por grupo de estudiantes por cada tutor.
A manera de ejemplo, digamos que el profesor Germán tiene sus grupos, ¿cierto? A él se le asigna su fecha, su hora, se dispone la sala para ingreso del encuentro. Sugiero, profe Nicolás, que de pronto logremos contar con el apoyo de la profesora Marcela, el apoyo suyo como conocedores de la cámara, ¿sí? Digamos, para las sesiones con los profesores. Entonces pensaríamos que ahí podríamos estar tres tutores. El tutor que apoya o acompaña a su grupo de estudiantes, otro tutor de apoyo que sería el conocedor del manejo de la cámara y lógicamente pues la directora del curso. Estaría como ese equipo en el momento de la sesión. Sí, precisamente había pensado en eso, profe, como algo similar también. Creo que es importante que no solo esté un tutor dentro del proceso. Eh, no necesariamente los tutores invitados, podríamos llamarlo, tutores invitados, porque no están con nuestros grupos de estudiantes, pero el tutor invitado ayuda a estos escenarios, por ejemplo, de respuesta de preguntas, mientras el tutor de su grupo está realizando el juego de rol. ¿Listo? Creo que es importante la designación, ya nos podremos hacer los grupitos más adelante, cuando designemos los casos. Creo que podríamos también hacer la designación de casos, dependiendo del interés del tutor que le gustaría elegir, porque pues, creo que al haber también 5 casos podríamos elegir, tenemos la libertad de elección, y eso es algo positivo también para la red, sentirse en la libertad de una ejecución de un proceso observacional libre, ¿no? Y dispuesto. Muy bien, listo, profes. Entonces eso lo definiremos en nuestra próxima red de tutores, cómo nos vamos a organizar y el caso clínico, ¿vale? Muy bien, protocolo del rol de entrevistador, estudiante, director o estudiante, tutor en este caso. ¿Cuál es el rol de este estudiante? ¿Qué es lo que debe de hacer ese estudiante? Aplicación de evaluación psicológica y acción psicosocial de clínica y salud. Esos son los cursos, en donde se van a realizar. ¿Cuál es el procedimiento? Que es la parte importante que le compete al estudiante. El estudiante lo que tendrá que hacer es una presentación y contextualización por parte del entrevistador sobre el equipo de estudio, observación y él o ella como psicólogo en formación. ¿Qué quiere decir esto? El estudiante va a explicar a los otros estudiantes, miren, el caso va a tratar sobre esto, a pesar de que la profe Zuli lo va a hacer, también el estudiante tiene que mostrar conocimiento con respecto a esto y una contextualización. Vamos a arrancar el caso en el momento en que llegan a consulta, pero que ha pasado previamente esto. Eso es lo que debe de hacer el estudiante, ¿listo? Entonces, el tutor es simplemente otro interventor, un coterapeuta, entre comillas, un coterapeuta que está dentro del proceso. Se debe realizar la aplicación de los instrumentos de contacto, consentimiento y asentimiento informado. Eso lo debe de realizar el estudiante ahí, en el momento. Porque ustedes, como se habrán dado cuenta, el curso invita al acercamiento de los instrumentos de contacto, que es el consentimiento y el asentimiento informado. Esto, a manera de ejercicio, lo debe de hacer el estudiante en su proceso. Es como mirar las formas empáticas, la forma de explicarlo, y ahí evaluaremos ese tipo de cosas. Entonces, es importante que lo haga el estudiante, no el tutor. El tutor no es el que arranca el proceso, sino el estudiante. ¿Listo? En caso de incurrir con un caso legal o médico, se debe también tener en cuenta lo siguiente. Desarrollo de un proceso psicológico adecuado, atendiendo a las indicaciones del docente encargado. Por ejemplo, van a haber casos, no sé si dentro de los 5 seleccionados, pero van a haber casos en donde implica, por ejemplo, un perito médico, o va a implicar una remisión de otro psicólogo. Entonces, eso, a manera de ejercicio, lo tendrá que recibir el estudiante. Es decir, a ver, muéstreme la remisión que dice. Ah, mire, aquí dice que tengo que trabajar pautas de crianza. Entonces, ahí empezará a trabajar el estudiante desde la observación, todo ese tipo de instrumentos de contacto. Esos últimos que les acabo de decir, los médicos y legales, sí puede apoyarlo el profesor. ¿Listo? Sí puede decirle como, mira, revísale o tiene tal documento o tiene tal cosa. ¿Listo? La idea es hacer esto muy real posible, como les digo, y las posibilidades son muchas en un simulador. ¿Vale? El proceso de cierre y retroalimentación. Bueno, el desarrollo, perdón, del proceso psicológico es el proceso que se ha encargado. Si se va a hacer observación, pues ese es el desarrollo psicológico encargado.
Si se va a hacer una entrevista, ese es el proceso de desarrollo psicológico encargado, atendiendo a las exigencias o a lo que requiera la guía de actividades o lo que le requiera el tutor, ¿vale? En la tercera entiendo lo que había explicado la profe, la actividad va anudada a eso. Entonces, ya tendrá que hablar con el tutor y con la preparación para ver qué es lo importante o qué es lo que necesita preguntar para que desarrollen la actividad los otros estudiantes. ¿Listo? Muy bien. Proceso de cierre y retroalimentación. Aparte de responder las preguntas que le hará el docente, el estudiante hará un proceso de cierre a manera de espacio autorreferencial, donde él hablará acerca de lo que vio, de lo que experimentó. Listo, va a tener un escenario para ello. Por último, el estudiante al realizar el proceso de entrevista dará cuenta de lo solicitado, generando por parte del docente encargado, al igual que sus reflexiones en su rol y aprendizajes, para posteriormente pasar un momento de retroalimentación conjunta. Ahí es donde arranca la profe Zuli y el tutor a hablar, en el proceso de retroalimentación conjunta. Pero si ustedes se dan cuenta, digamos que es un espacio muy para que el estudiante se empodere de su rol como psicólogo, se empodere de la idea de una entrevista solo, ¿ya? Bueno, no va a estar solo, pero es como para esos primeros pininos del estudiante, ¿listo? Muy bien, eso es lo que se va a hacer. ¿Cuál es la evaluación del estudiante? El proceso de acompañamiento se evaluará a través de una rúbrica establecida por el docente y la red de curso, es decir, la rúbrica que manejamos de la actividad, ¿listo? Aunque si queremos hacer una rúbrica, que también lo iba a poner como propuesta, queremos hacer una rúbrica cualitativa, no sea evaluativa, sino cualitativa, donde diga, mira, en términos de preguntas vas bien por esta razón, por esto, te puntúan en esta escala. No sé, se me ocurría, pero es simplemente una idea, ¿vale? La idea es que podamos retroalimentarla al estudiante. Este es el del entrevistador, ¿listo? Este es el que va a ser parte del entrevistador. Ahora pasamos al entrevistado, es decir, al quien recibe como la familia, como la pareja o como el individuo, ¿listo? El estudiante debe de conocer el caso propuesto por el docente encargado de tal manera que éste tenga conocimiento básico para desarrollar el ejercicio. Se deben elegir 4 o más estudiantes que ejerzan este rol. En este rol, profe, es el que más vamos a cambiar de estudiantes, es decir, el que más van a pasar estudiantes, porque la idea también es evaluar si están leyendo o no están leyendo, porque solo un hito, representar todo el caso, le va a quedar pesado, ¿listo? Entonces, por ejemplo, primero pasa el profe Hernán como estudiante, después pasa la profe Karina, después pasa la profe Sandra, después pasa la profe Zuli, ¿listo? Hasta que terminan el caso, ¿listo? Entonces, este no tendrá más que la necesidad de haber conocido el caso previamente. No necesitas conocer el caso a profundidad, pero sí necesita conocer el caso que se le va a dar, que hay un protocolo para estudiantes. ¿Listo? Entonces, en estos cambios que vayamos a hacer con los estudiantes, es importante que estén conectados. Es decir, que no pierda el norte, que sepa qué pregunta sigue o en qué momento va el caso. ¿Listo? La idea con esto es evaluar un poquito si estamos conectados, si no estamos conectados y que participen los estudiantes. Profesor. Por lo que comprendo, profe Nicolás, en los cambios estaría sujeto de acuerdo al cuestionario que vamos a tener de apoyo. ¿Es ahí? Correcto. Es con apoyo al cuestionario. O sea, digamos, si son 10 preguntas y tenemos 4 estudiantes, entonces, por ejemplo, las 2 primeras preguntas está un estudiante, las 2 siguientes el siguiente estudiante y así hasta cuando pasen los 4 estudiantes. ¿Es Así lo es, que profe. comprendo? Sí. Así es, profe, correcto. O sea, la idea es distribuir la capacidad de entrevista entre los estudiantes, no solamente el entrevistado, sino el entrevistador, para que genere ese tipo de acercamiento con el ejercicio y la prueba de una cámara de Gesell, ¿no? ¿Pueden surgir más preguntas, como les decía? Sí, sí pueden surgir más, pero que no se pierda el norte de esas 2 propuestas. ¿Listo? Posiblemente lo que nos pase al primer ejercicio es que se nos alargue un poquito más el tiempo de lo esperado, pero bueno, vamos a tener que ir ajustando poco a poco ese tipo de cosas.
Muy bien. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que tiene que tener el estudiante? Recrear el espacio propuesto por el caso clínico sin salir de los personajes previamente propuestos. Ojo, pues no estamos aquí formando a actores, pero sí estamos formando a seres humanos y todos hemos vivido de alguna manera o algún acercamiento mínimamente cercano a los casos que vamos a estudiar. Ejemplo, no todos hemos tenido un ataque de ira ni hemos ejercido la violencia, pero sí todos hemos experimentado la rabia. Por lo tanto, tenemos los insumos o tenemos el material histórico para poder representar eso. ¿Listo? No va a haber impedimento para que podamos representar un escenario simulado con alguna de las emociones planteadas. ¿Listo? Entonces, bueno, anudado a que tiene que haber conocimiento de qué es lo que está presentando la persona. ¿Listo? La idea es que no salgamos del personaje. ¿Por qué, profes? Porque de pronto eso puede entorpecer mucho el proceso. Tal vez nosotros como tutores ya tenemos una experiencia, decimos, no, me voy a mantener en el personaje de ser el entrevistador o de ser el terapeuta o de ser el observador. Pero esto tenemos que transmitírselo a los estudiantes y es que ellos mantengan el esto y que no empiecen con las risas, tal vez con desorientar un poco, porque seguramente habrá muchos, como son mayores, tendrán otras ideas y demás, o son muy menores y tendrán otras ideas y más, puede haber entorpecimiento en eso. Entonces, la seriedad tiene que ser y la responsabilidad tiene que ser muy, muy alta dentro del ejercicio. Y si, por ejemplo, la persona tiene una particularidad en su personalidad, no el estudiante, sino en el paciente, llamémoslo, en el juego de rol, tiene aspectos particulares, pues hacerlos es necesario, ¿vale? Como en cualquier cámara de GESEL. ¿Listo? Porque se los digo y tal vez me digan, profe, pues usted que están repitiéndonos una y otra vez esto, pero créanme que es importante transmitirles esto a los estudiantes, tal vez no tanto para nosotros, pero sí para ellos. El estudiante al finalizar el proceso de entrevista dará cuenta de lo solicitado generado por parte del docente encargado, al igual que sus reflexiones en su rol y aprendizajes, para posteriormente pasar a un momento de retroalimentación conjunta. ¿Qué hace el estudiante? El estudiante, por ejemplo, dice, yo me sentí cuando me preguntaste de tal manera. Yo pensé en esto de tal manera cuando me preguntaste esto. ¿Listo? Esa es la retroalimentación más para el entrevistador. Entre ellos como estudiantes se van a retroalimentar. ¿Vale? ¿Qué permite evaluar esto? Pues, como les dije, planteaba una rúbrica en la cual nosotros podamos establecer una puntuación. También podemos valorar la participación de los estudiantes, es decir, unos puntos extra tal vez en el trabajo, qué sé yo, ya lo pensaremos en su momento. Pero creo que podríamos estimular a que participen los estudiantes. Pero primero vamos a ver cómo nos va, si quieren participar muchos o más bien es poca la participación. ¿Listo? Muy bien, profes. Esos son los protocolos. Yo creo que esos son los roles que vamos a establecer durante el ejercicio del simulador de cámara de GESEL. Pregunta la profe Jennifer, ¿es decir que el ejercicio de los estudiantes asumirá el rol de terapeutas? Sí. Los estudiantes tienen que asumir un rol, pues no de terapeutas exactamente, pero sí, por ejemplo, de preguntadores. No van a hacer, digamos, coyunturas. Ese es el trabajo del tutor. Es decir, conectar las ideas es trabajo del tutor, pero sí es trabajo del estudiante poder hacer las preguntas que se le designan. Es decir, que pase el estudiante y haga la pregunta, pues, que esté el estudiante haciendo el juego de rol y haga la pregunta adecuada para ello. Uno puede ir generando los canales de conexión con ello. ¿Listo? No sé si respondo la pregunta. Profe Nicolás, es decir que nosotros, es que estoy como bastante confundida, bueno, y luego vuelvo a escuchar la grabación. Es decir que nosotros acompañaríamos ese juego de roles donde estos 4 estudiantes, digamos, pueden variar su rol, es decir, yo pensé que era como fijo, por decir, que escogíamos a un estudiante como paciente y nosotros hacíamos el rol de terapeuta y los demás estudiantes participaban de alguna manera retroalimentando el ejercicio. Pensé que era así, pero ahorita lo entiendo como de otra manera, ¿cierto?
Sí, es de otra forma. El fin es que el estudiante practique la observación y la entrevista. De tal manera que únicamente observándonos no sería la mejor, tal vez el mejor espacio de aprendizaje. La observación no sería el único buen aprendizaje, sino también participar de ello. Tal vez no es mucho lo que van a hacer los estudiantes en esta oportunidad, con solo hacer unas preguntas específicas o con desarrollar una conversa a través de la pregunta, pero es unos primeros pininos. Y es bueno que nosotros también empecemos a soltar a los estudiantes, porque una de las mayores dificultades que evidenciamos la última vez que hicimos precisamente vaciado de todos los cursos es que los estudiantes están llegando a práctica y no saben hablar. No saben hablar. Y es preocupante un estudiante de práctica que no sepa ni presentarse, ni hacer entrevista, ni hacer un examen mental, que es lo básico en cualquier formación de pregrado. Entonces, a raíz de esto, nuestra preocupación es, oiga, también soltemos un poco el maternalismo de solo véanos, solo observen o solo lean, y también hagámoslos interactuar con la realidad que van a tener que vivir. Es la pregunta, saberse presentar, saber hacer el contacto con los consentimientos, con la evaluación, y que no los atropelle mucho la práctica, porque ya los vemos en práctica pataleando. Ay, profe, es que me toca hablar todo, me toca decir todo. Pues hombre, es tu trabajo, es tu tarea. Ya no hay profes allá que te hagan ese paso. Entonces, en vista de eso, es importante que el estudiante pase a preguntar y se dé la oportunidad de desenvolverse, para también retroalimentarle lo que les comentaba un poquito, de pronto esas muletillas, tal vez a veces no pronunciamos bien, es necesario aprender a manejar ese tipo de cosas. Imagínense las posibilidades también, profes, en términos de una persona con habilidades especiales, un sordomudo, cómo puede recrear un escenario de estos. O sea, preparemos a nuestros estudiantes para lo que viene. Pienso yo que esa es como la reflexión que hacíamos con los cursos de clínica, y es precisamente preparemos al estudiante para lo que viene. Inevitablemente, si se mete organizacional, va a tener que hablar. Discursar en cualquier enfoque, cualquier campo de la psicología, tenemos la necesidad de hablar. Y no me refiero a un hablar netamente solo verbal, sino también gestual, sabernos comunicar con las personas. Entonces, en ese sentido, profe, sí, el estudiante sí tiene que ejercer un rol de coterapeuta, si queremos llamarlo así, de acompañamiento al terapeuta, y ahí sí vamos a ser nosotros como tutores. Profe Sandra. Profe Nicolás, buen día. Buenos Bueno, días. yo entiendo el proceso que se trata de llevar con la cámara es que más el estudiante tenga confianza en sí mismo de poder hacer unos cuestionamientos, unas observaciones, pero que no llegue a una profundización en un proceso clínico, ¿sí? Que lleve como más el proceso administrativo de la documentación que pues se nos exige en un proceso de consulta, digámoslo así, que tenga la habilidad y la empatía con el paciente, que le pueda preguntar, y nosotros como tutores entraríamos ya en el proceso si se llegara al caso de tratar algo clínico, ¿sí? Lo entiendo de esa manera. Así es, profe. De pronto interrumpir la sesión en caso de que el estudiante se salga del objetivo, hablo yo, no sé, que él quiera empezar a hacer un proceso terapéutico, por decir cualquier cosa. Entonces yo bloqueo el proceso para que el estudiante se enfoque más en la observación y la entrevista y en esa empatía que tiene que generar con el paciente, en este caso el que haga las veces de paciente, ¿sí? Sí, profe. La idea es redireccionar. La idea no es que interrumpamos al estudiante, porque a veces los estudiantes salen con unas ideas brillantes y también hay que dejarlos experimentar un poco. La idea de la cámara de Gesell, al igual que la real y nuestro simulador, es dejar que experimente el estudiante. Por supuesto, si vemos que está perdiendo el norte en indagaciones morbosas, le llamo yo, como por ejemplo, ¿y cómo se murió? ¿Y qué pasó con la muerte? ¿Y qué hicieron con esto? Entonces ahí detenemos. Es como, oye, ¿para dónde vas con las preguntas? Si es una indagación morbosa, es decir, de solo conocer por conocer, o tiene un objetivo de entrevista, observación. Profe Hernán. Sí, creo que ahí lo ha planteado el profe Nicolás de una manera muy clara, y también lo hacía la profesora Marcela,
y es que el ejercicio de la cámara GESEL es desarrollar competencias y habilidades en los estudiantes. En un ejercicio de entrevista, ¿cierto? Y eso es lo que se busca, ¿no? Entonces, cómo se formula la pregunta, cómo se hace el proceso de encuadre, cómo es el porte, la actitud ante el ejercicio que se va a trabajar, ¿cierto? Cómo es la relación que se establece, cuáles palabras se utiliza. Digamos que es un poco mostrar al estudiante el camino para que una entrevista tenga el impacto que se quiere ya en un ejercicio real y profesional, que es a lo que nosotros nos enfrentamos. Entonces, digamos que es todo un laboratorio, si usted me lo permite, para que el estudiante comprenda cómo se actúa en términos de una situación real, pero obviamente simulada, ¿no? Entonces, es fantástica. A mí me encanta realmente la cámara de GESEL. Pero obviamente que el tema de virtualidad implica otros retos, ¿no? Otros retos enormes frente a el mismo ejercicio de poner a prueba, ¿no? Todas esas herramientas, ¿no? Porque cuando uno está en presencial, pues está con el estudiante allí, está en el momento y es, digamos que es otro nivel de trabajo, ¿no? Entonces yo creo que esa realmente es la cámara de GESEL, ¿no? Y claro que sí, efectivamente, allí el tema del enfoque, el tema de la metodología, tiene que ver más con el tema transversal a lo que es la entrevista, ¿no? Porque el tipo de entrevista en su estructura, como se va a trabajar en la GESEL, se aplica a cualquier contexto disciplinar, ¿cierto? Ahí lo único que cambia es el objetivo, de pronto desde el modelo y el enfoque, ¿cierto? Si es psicosocial, si es sistémico, si es conductual, si es psicoanalítico, bueno, ahí tiene que ver ya con la formación de la pregunta, ¿no? Pero en términos generales, como estructura, que es lo que se pretende con la cámara de GESEL, es que el estudiante sepa hacer una entrevista en todo su proceso y todas sus fases. Así es, profe, y agradezco las palabras del profe Hernán porque no quisiera que perdamos ese norte también de posibilitarnos. Yo sé que, y bueno, esto lo digo también con mucho respeto, y es que, por supuesto que vamos a estar expuestos también como tutores y también como nuestro ejercicio profesional. Entonces, no le tengamos tanto miedo a ser expuestos porque creo que esto es algo que debemos de pasar todos como practicantes en psicología, indiferentes si somos clínicos o no lo somos. Indiferente de eso, todos los psicólogos deben de saber evaluar. Evaluar psicológicamente, hacer un examen mental, hacer observación en el más mínimo y no incurrir con lo que está pasando ahorita, que es en la idea, pues, como les he dicho, en la interpretación sin fundamento básico o sin teorización. Ahorita salió algo nuevo que es la psicología oscura. Entonces, hay tantas cosas, profes, que tenemos que sí conocerlas, porque seguramente nuestros estudiantes van a salir con parte de sus creencias, parte de sus culturas, que nos puede chocar un poco a nosotros, como, oiga, ¿y usted por qué pregunta eso? Y nos va a molestar un poco. Entonces, vea que el proceso de cámara de GESEL no es solo para el estudiante, sino también para nosotros volvernos a reevaluar cómo estamos realizando estos procesos. Sobre todo, si de pronto ustedes, profes, no han utilizado la virtualidad en procesos clínicos o de observación, esta es una gran oportunidad para acercarse a la telepsicología, que es algo que ineludiblemente nos dejó la pandemia y es maravilloso porque a título personal, por ejemplo, abrió mis horizontes a nivel internacional, empezar a atender gente internacionalmente, no tenerle miedo a esta herramienta virtual, porque el miedo más grande antes en la cámara de GESEL en físico, lo llamo yo, era como que, pucha, me van a ver mis compañeros cómo yo hago esta vaina. No se preocupen, profesor. Todos estamos en un proceso de formación también y constante. Entonces, el hecho es que podamos mostrarnos con nuestros estudiantes en esa vulnerabilidad, por supuesto, tenemos una experiencia mayor que ellos, en eso sí no hay detalle, pero habrán estudiantes que tengan unas capacidades que tenemos que rescatar. Hay estudiantes que tienen una verbalización ni la más berraca y debemos rescatar eso, pero que no se convierta en charlatanería, sino en objetividad. ¿Me hago entender? Entonces ahí entramos nosotros. Entonces, eso, profe, yo creo que dejemos ahí por cuestiones y efectos de tiempo. Creo que los protocolos van siendo más claros y quiero que estén un poco más tranquilos porque creo que la siguiente, bueno, vamos mirando, ya en el momento que practiquemos con el software, se van a dar cuenta que es muy versátil y muy dinámico y que va a ser muy tranquilo ya practicar estas cosas. Pero antes, igual que le exigimos a nuestros estudiantes, primero hay que documentarnos y de ahí vamos a la práctica. Entonces, es eso, profes. Les agradezco mucho y creo que
en estos días, en 8 días, pues que nos volvemos a encontrar o en el momento del encuentro, seguiremos con esta actualización de la Cámara, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias, profe Nicolás. Muchas gracias, compañeros de red del curso de observación y entrevista. Una vez que cuente con el link de la grabación, lo estaré compartiendo. Igualmente, pues los documentos que se han estudiado en el día de hoy. Entonces, quedamos atentos para el siguiente encuentro el 15 de septiembre a las 9 de la mañana por este mismo enlace de Zoom. Muchas gracias y les deseamos un feliz día. Gracias, feliz día a todos. Gracias, Muchas profe. gracias, profe Nicolás, profe Zuli. Excelente Muchas gracias. capacitación, muy productiva.